Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Hoy estamos con la conferencia o sesión número 9. En la sesión anterior, la octava, concluimos con la primera parte de la primera parte. Uno romano, primera parte, elementos descriptivos de economía y acción humana, se componía de dos. La primera, cómo se genera la acción personal y la acción histórica, la realidad histórica de manera general, y la segunda, que es la que empezamos hoy, 1B, 1 romano B, economía. Como ustedes recordarán, todo lo que hemos visto hasta ahora, y lo que vamos a ver de economía, en relación con la economía, en esta parte 1 romana, son elementos de descripción de realidades. Estos elementos de descripción de realidades no son explicación de las mismas. Eso viene mucho más tarde. Son diversos elementos que permiten, primero, mirar la realidad empírica, la realidad histórica de todas estas cosas de una manera más sistemática, más clara y probablemente más amplia, y en segundo lugar, proveernos de un elemento de descripción general que sirva para todas las cosas que vamos a ir introduciendo. Como también recordarán sin duda, la peculiaridad, o una de las peculiaridades de esta manera de exponerlo, era que partíamos de un solo hecho acerca del ser humano, uno. Pero como habrán visto hasta ahora, con una gran cantidad de consecuencias, un solo hecho de la acción humana que es absolutamente indiscutible, sea cual fuere la concepción de ser humano que se tenga. Esto de que como sea la concepción de ser humano es como cree o sabe o cree saber alguien que es el ser humano. Bien, este elemento es fundamental, absolutamente fundamental. Se llama una antropología, una concepción de ser humano. De esto no vamos a hablar nada ahora, eso lo vamos a introducir mucho más tarde. Ahora partimos de un solo hecho, que es válido para cualquier concepción de ser humano que se tenga. Este hecho es la cualidad proyectiva, futuriza, del ser humano. Esto es cierto, sea cual fuere el punto de vista antropológico del que se quiera partir o se parta, de hecho, objetivamente. Como han visto ustedes, de este solo hecho se deducen un montón de cosas. La acción personal, como elementos de cómo se genera la acción personal, de cómo se genera la realidad histórica. Un buen número de cosas, de las cuales solo he esbozado las principales, siguiendo la disciplina fundamental de exposición que les expuse a ustedes en la conferencia 0, pero ya solo con esto hemos deducido un montón de cosas, que son evidentemente ciertas y que pueden ustedes comprobar mirando la realidad empírica. Tenemos aquí entonces dos cosas distintas. Una, la realidad empírica que ustedes puedan ver y que es más extensa, menos extensa, etcétera, según quién la mire, cómo la mire y desde qué punto de vista la mire, no es que cambie con la persona, es que se ven cosas distintas, según la capacidad de percepción que tenga el sujeto que percibe. Una de las razones de por qué hemos desarrollado todos estos elementos es que hemos introducido toda una serie de cosas, de conceptos y de consecuencias de esos conceptos que permiten ver más y mejor esa realidad empírica. La realidad empírica se refiere a lo histórico anterior y a la actualidad. Bien.
como vimos en la conferencia séptima, que la octava era una síntesis de los anteriores, en la conferencia séptima, ese flujo de realidad histórica que se va generando en el modo que expusimos, se puede y se debe, y además no hay más remedio, que tematizar. Hay que poner nombres a las cosas. Bien. Uno de los nombres es economía, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es eso de economía? ¿Qué cubre? ¿Y qué podemos decir acerca de eso solo con la hipótesis, o más bien la admisión de constatación de realidad de la naturaleza proyectiva o futuriza del ser humano? Eso es lo que vamos a ver en esta conferencia 9 y en bastantes conferencias sucesivas. Pero antes de empezar con la exposición de cómo vamos a hacer esto, sitúense ustedes ya completamente al margen de lo que hemos visto y pregúntense por qué es importante, por qué la gente cree que la economía es importante. La palabra economía designa una serie de cosas, a las que evidentemente vamos a referirnos después de manera más precisa. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante para la gente? Aquí podemos distinguir entre elementos de importancia más o menos permanentes y elementos de importancia que tienen que ver con la realidad actual de, por ejemplo, los españoles o los europeos en el entorno de los últimos años hasta hoy. Podemos ver exactamente igual con los americanos del norte, del centro, del sur, con los filipinos, con los africanos, o con los habitantes de Madagascar, o con los de Kabul, o donde sea. Pero ahora nos vamos a centrar en la realidad más próxima a ustedes, que es la realidad cotidiana. Hay, por tanto, dos clases de elementos de atención ante la palabra economía para la gente en general, cualquier persona. Vamos a empezar con los generales. ¿Por qué es importante la economía? Hombre, ¿qué pregunta hace usted? Hombre, por Dios. Pues porque la economía toca todo. Me afecta al bolsillo, me afecta la capacidad de gasto, me afecta lo que yo puedo hacer. Pero exactamente qué es. Bueno, no sé, el dinero, la fortuna. Hombre, ¿cómo pregunta usted semejante cosa? ¿Cómo que para qué es importante la economía? Hombre, todo es economía. Fíjese usted, el desarrollo, el no desarrollo, los impuestos, la hacienda pública, el trabajo. Pero ¿hay algo especial o cubre todo? Todo. Es respuesta de uno. Otro no, hombre, todo no. Porque luego están otras cosas. Hay otros temas distintos, ¿verdad? Privados, opinables. Y los sistemas económicos, como lo mismo el socialismo que el capitalismo. Entonces aquí las opiniones se dividen de diversas maneras, no de una o de dos, de muchas maneras. Nada. El sistema racional es cómo se reparte la tarta. ¿Y cómo se reparte la tarta? Esta es la cuestión. Esto, con esa frase y con frases un poquitín menos finas, pues no me hable usted del Estado. Nos oprime los impuestos. ¡Qué barbaridad! No se deja jugar al mercado. Y el desarrollo. El desarrollo se hace mejor planificando el desarrollo. El otro contesta, no. Elementos de espontaneidad, de autoformación de las cosas. Pero es importante, muy importantísimo. Sin desarrollo no hay nada. Y en temas así un poco más cercanos, pues aquí también depende de las percepciones. Aparece el joven Prudencio, que se inicia en sus tareas profesionales trabajando en algo que ha aprendido, y se le pregunta,
Y entonces el joven Prudencio es un joven particularmente sagaz y se pregunta lo siguiente: ¿cómo es posible que en estos momentos yo, con muchos más estudios que mi padre y con una posición aparentemente mejor, tenga bastante menos capacidad de gasto real en términos de sacar la lista que mi padre? Pero no quedamos en que había habido un progreso. Esto es joven Prudencio. Pero otra persona puede estar obsesionada con otro tema. No, 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 aquí todo iba muy bien hasta que subieron los impuestos. Eso fue fatal. El de más allá. Pero vamos a ver, con la cantidad de beneficios que tienen las empresas, si es un poquitín más preciso, dice las grandes empresas, pues no, si tiene, pero también algunas pequeñas. ¿Cómo es posible que haya tal cantidad de paro y todo eso? Otro sujeto y anuncia lo siguiente: pero vamos a ver, no íbamos hacia una liberalización de la actividad y ahora resulta que estamos entrando en un control total. Si ahora resulta que es que nos dicen o nos quieren decir hasta qué tenemos que comer, qué tenemos que beber, a cuántas instancias de nuestra casa nos podemos mover. Y usted es una enorme cantidad de juicios de este tipo que están en la cabeza y en la mente de todos. Luego hay gente que naturalmente no se pregunta nada, se pregunta muy poco. Sencillamente expone una opinión y a ver, todo tipo de cosas. Lo que es evidente es que, por este recorrido brevísimo que hemos dado y que a ustedes les suena perfectamente, es obvio que esto de la economía tiene una importancia probablemente preponderante en la mentalidad y en la vida cotidiana de una proporción altísima de gente. No es que no preocupen más cosas, por supuesto, es que la pregunta por la economía, ocupa un lugar central, cotidiano y permanente. Esto es, por tanto, una señal evidente que, por otra parte, no necesitamos enteramente preguntarse qué es eso de la economía y qué puedo decir acerca de eso, que es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora volvemos a nuestro sistema expositivo y de percepción. Habíamos visto en las conferencias 1 a 7 cómo la articulación de la generación de acción personal de modo interactivo en una sociedad va generando realidad histórica, que hay una serie de conceptos fundamentales que hemos expuesto y que ustedes recuerdan perfectamente. Eso va produciendo una realidad tangible en parte, no tangible en otra, que es la realidad histórica en nuestro esquema analítico instante a instante, en general a largo plazo, según hemos visto, y es una realidad. Y esta tiene una cualidad primera que nos permitía deducir perfectamente el hecho básico de la naturaleza proyectiva del ser humano, y es su organicidad. Los procesos personales y sociales de generación de acción humana y realidad histórica son orgánicos. No hay que se vean parcelas separadas. Hay una especie de proceso que genera realidad y la va generando, va cambiando los elementos del proceso en la medida que cambian los ensamblajes y los fundamentos, las personas, las dinámicas pueden ser cualquiera de las que vimos, y esa es la realidad. ¿Dónde está la economía? ¿Qué es eso de economía? Aquí partimos para contestar a la pregunta de eso, de la afluencia de realidad histórica generada en el seno del despliegue interactivo de acción personal. No partimos de cero, ni partimos de una pregunta abstracta y sin ninguna contextualización.
que por ejemplo es lo que sucede en la mayor parte de los manuales y de las lecciones que tratan de esto en las universidades y en los lugares donde se enseñan estas cosas. En general, hay excepciones, pero en general ese es el modelo. ¿Por qué no partimos de eso? Pues no partimos de eso porque no es un buen sistema. El buen sistema es partir de la realidad y de los fundamentos conocidos de la realidad. La realidad es el flujo de realidad histórica que se va generando. Esa es la realidad. Y que, de modo general, se puede escribir según vimos en las lecciones 1 a 7. Así que no partimos de una pregunta abstracta. ¿Qué es economía? No, es economía. ¿Qué parte de eso designa el concepto de economía? ¿Y qué podemos decir acerca de eso? De momento, solo vamos a utilizar el ser humano, la nota o cualidad constitutiva de su proyectividad o ser futurizo. Bien. Tienen ustedes siempre, no lo olviden, en un lado de la mesa la realidad histórica que ustedes pueden percibir y en otro lado, por otra parte, los elementos de apercepción, para empezar, de esa realidad que pueden ustedes ir adquiriendo mediante la reflexión y el estudio. Los dos elementos. ¿Qué es eso de la economía dentro de eso? ¿A qué elementos de esos procesos o de sus productos, procesos de generación, de acción personal y realidad histórica, a qué parte de eso se refiere eso de economía? ¿Y qué podemos deducir acerca de eso? Eso es exactamente lo que vamos a examinar en estas conferencias de la parte 1b que empezamos hoy. Como el punto de partida es el que hemos dicho, pues evidentemente estamos situados en la contemplación del flujo, de la fluencia de realidad histórica continua. Nos instalamos ahí. Y entonces, de eso, ¿qué es economía? Claro, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes comprenderán, es saber qué demonios entendemos por economía. Hombre, no, nada. ¿Es evidente? No es evidente. Es tampoco evidente que si alguien se molesta, como efectivamente alguien se ha molestado, o varios alguienes, en hacer una lista de los significados que tiene la palabra economía para los autores de esa materia y no digamos nada para el público en general, es una cosa indescriptible. Indescriptible. Acepciones y acepciones y acepciones. Así que no es evidente en absoluto. Bien. Vamos a introducir aquí unas precisiones que nos permiten salir de esa indefinición o esa ambigüedad de una manera relativamente buena. Digo relativamente porque este tipo de operaciones intelectuales son perfectibles, pero casi nunca, en mi experiencia y la de otra gente al menos, enteramente conclusivas. Así que vamos a ver cómo hacemos para que esa palabra tenga un significado real, empírico y conceptual concreto y ceñido que podemos manejar sin excesiva ambigüedad. Aquí hay que hacer una precisión previa y es la siguiente. Bueno, hay algo previo, muy previo, que hay que distinguir entre economía como objeto, como realidad de ese proceso de generación de la fluencia de realidad histórica y economía como ciencia que estudia eso. Claro, yo entiendo perfectamente que ustedes distinguen bien entre una y otra. Bueno, pues, aparte de eso, que es obvio, hay que partir de un primer hecho. Aquí vamos a referirnos
al significado de la palabra economía en castellano. Ahora diré por qué preciso eso, en español en general, y más o menos ahora. Ahora quiere decir, por ejemplo, en los últimos muchos años y ahora. ¿Por qué? Porque la palabra economía, en primer lugar, en castellano y español, designa ciertas cosas que no tienen una correspondencia exacta con conceptos análogos en otras lenguas. No es inmediato. No es inmediato. Por ejemplo, en una lengua muy próxima a nuestra, como el francés, pues sí. En una que no es tan próxima, pero que tampoco está tan lejana, que es el inglés, más o menos. En alemán ya no. Y así, sucesivamente. Bien. Así que se podrían hacer las traducciones perfectamente. Perfectamente. Sin ningún problema. Pero aquí no vamos a hacer nada de eso, nos vamos a referir al concepto, según la palabra española, economía, en los entornos culturales históricos de ahora y hace, pues no sé, 80 años, 90. Ahora les diré a ustedes por qué hay que hacer esa acotación. La palabra economía viene a través del latín, economía, de una voz griega, que es oikonomía. Se ponen en letras latinas O, I, C o K, O, N, O, M, I con acento A. Esa es la economía. Me tengo que refrenar, porque cada uno tiene sus deformaciones profesionales y acaba tira al monte, como ustedes saben. ¿No? Tengo que refrenar para no desviarme en exceso con contemplaciones lingüísticas e histórico-conceptuales acerca del curso histórico de esta palabra muy antigua, el pensamiento, muy antigua. Cuando gente poco avisada dice, uy, las ciencias económicas, una cosa reciente. No, 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 en absoluto, de ninguna manera. Entonces, voy a moderarme en esto y voy a ceñirme a lo más elemental. Digamos que viene esa palabra. Economía en latín y economía en castellano. Hoy. Les voy a referir a ustedes a uno de los textos, uno fundamental, a mi juicio el más importante, de los textos en los que pueden ustedes y deben ustedes considerar semejante cosa o buscar más ilustración. La palabra economía o economía y cosas ligadas a esta, ahora diré alguna, se han usado en el pensamiento y en la historiografía griega desde hace mucho tiempo. Ninguna novedad. Ninguna. Con la palabra economía, o muy parecidas, hay tratados de autores ilustres, algunos de autores desconocidos, como por ejemplo uno que se atribuye a Aristóteles pero que no es de Aristóteles, otro que se atribuye a Xenofonte y que es de Xenofonte, y así sucesivamente. Bueno, hay uno que es capital, porque que yo sepa, y porque alcanzo a saber, es el primer tratado fundamental de teoría económica real. Es un libro de Aristóteles que se llama Política. Entonces este libro que se llama Política tiene varias, ha sido dividido en varias partes por los eruditos que se han dedicado, han tenido la bondad y la caridad infinita de molestarse en establecer el texto y después las traducciones. En la primera parte, la parte 1, y en la manera griega de enumerar, alfa mayúscula. El libro primero de este tratado se habla de un montón de cosas, más o menos se puede decir los elementos de la polis, la ciudad griega, la ciudad-estado griega. La ciudad-estado griega no tiene la más leve relación
con Madrid, ni con Nueva York, nada de eso. Nada. Bien. Ahí se introduce un concepto de economía y conceptos auxiliares como crematística en el seno de una interrogación fundamental más amplia. Pues en el seno de esa interrogación se establece qué es, qué se entiende por economía, cuál es el elemento de la economía y cuál es su lugar. Bien, yo les recomiendo a ustedes que si tienen tiempo y les apetece, y casi estoy tentado a decir, y si no les apetece también, en fin, las cosas que no se hacen con gusto se hacen mal. Tengan la bondad de leer eso. Tienen ustedes, por supuesto, texto griego, pero como generalmente pues no somos el 90% o 99% hoy en día, o no sé, muchos, no somos capaces de leer ni con soltura, ni en la mayor parte de los casos de ninguna manera, los textos griegos, desgraciadamente, pues tienen ustedes ediciones bilingües y traducciones. Hay varias, en español, que yo sepa, hay varias. Una, que es la que yo leí hace muchísimos años, es con el texto griego. El texto griego es bastante invariable. Con el texto griego y la traducción al español por parte de don Julián Marías y doña María Araujo, yo creo que esta señora ya se debe haber muerto, una benemérita catedrática de griego de los entonces Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Aprovecho la ocasión para un pequeño recuerdo a esas maravillosas mujeres que salían de la Facultad de Filosofía, sí, ahora también, y de todas las secciones, pero ahora tengo en mente especialmente la sección de clásicas, de filología clásica. También las había muchas más en las otras secciones de la facultad, las antiguas facultades de filología y letras. Sepan ustedes, o más jóvenes que me escuchan, que en España se ha hecho una magnífica escuela de filología clásica, y en este caso griega, helenistas. Magnífica quiere decir magnífica. Y que durante muchísimos años, o bastantes años, han salido de esas aulas gente, y muy particularmente chicas, la más joven ahora de tener mi edad conmigo, que debían ser puestas como ejemplo. Bueno, pues Julián Marías y María Araujo. Esa edición está hecha por el Instituto de Estudios Políticos, que luego le cambiaron de nombre y ahora se llama, no sé cómo se llama, es decir, Centro de Estudios Políticos Institucionales o algo parecido. Y además he visto recientemente que hay una edición en tapa dura, con impresión magnífica, que no es la que yo tengo una bastante más, en fin, de menor calidad. La pueden ustedes comprar, aunque la impresión es muy buena. Aquí otra cosa bien. Pero pueden ustedes adquirirla a un precio módico y vayan ustedes leyendo y asómbrense ustedes lo que van leyendo. Bien. Con independencia de los matices que habría introducido en el uso de la palabra economía en el sentido que estamos aquí hablando, la palabra economía se usa en teología. La economía trinitaria, la economía de la salvación, en lingüística, el psicoanálisis, en un montón de cosas. Esas cosas, los usos que tiene la palabra economía en esos otros conocimientos, sí tienen que ver con el uso de la palabra economía al que aquí nos estamos refiriendo propiamente. Pero no voy a entrar en esto en absoluto. Si alguno tiene curiosidad, que lo investigue o que pregunte. Sí tiene que ver. Bien. Ahora nos preguntamos, ¿qué usos tiene la palabra economía actualmente
en lengua española, para saber de qué estamos hablando. Y vamos a asociar la palabra con realidades real empíricas, tangibles, no tangibles, conceptuales, del tipo que sea, que nosotros podamos manejar analíticamente y con un mínimo de rigor. ¿A qué se refiere eso? Exactamente. No basta, de modo alguno, y se lo digo por experiencia propia porque yo he tenido que dedicarme a investigar este tema por razones a las que ahora no voy a entrar con cierto detenimiento. No basta con mirar diccionarios, en absoluto. En modo alguno. En algunos diccionarios, incluso, se dicen cosas que no son ciertas o que son verdaderas estupideces. Todo mi respeto. Porque efectivamente no es nada fácil. Hay que hacer un trabajo previo que se debe hacer, que se debería haber hecho, perdón, y que es bastante complejo. ¿Cómo se usa la palabra en los lenguajes en uso? ¿En qué lenguajes? En los comunes, en las calles, en los propios de diferentes sectores de actividad, en las ciencias diversas, concretamente y más especialmente en las ciencias económicas, pero también en otras. Veis que, por ejemplo, el último punto, cómo se usan las ciencias económicas, no es una cosa muy sencilla de establecer. Perdón. Hay que leer a un montón de autores muy distintos, con mucha paciencia, y naturalmente armar una serie de elementos conceptuales y teóricos bastante distintos, porque hay usos, como os he dicho hace unos momentos, en estos autores muy distintos. De modo que no es fácil establecer esto. Bueno, pues yo voy a decir a ustedes, les voy a decir cuál es el campo de significado de esta palabra en los usos, en todos los usos que yo conozco actuales. Cuando termine meramente de enunciar esto, sin entrar en comentarios, que lo voy a hacer después, les voy a introducir algo que les he dicho que iba a hacer. ¿Por qué la acotación temporal? Uso de la palabra economía en lengua castellana, en español general, ahora y hace unos años. Se ha dicho por qué. No les he dicho por qué, he dicho que les tengo que decir por qué y se lo voy a decir. Ahora, de momento, veamos en qué consiste ese campo de significado, que está tomado de la observación de la realidad, tanto de la realidad escrita, como la gente lo usa, en fin, en los discursos, radios, televisiones, en fin, llamadas redes sociales, todas las cosas. Hay principalmente dos polos, como el polo norte y el polo sur, dos polos de significado principal de la palabra. Dos polos. Luego hay, y diré algún ejemplo, usos que no pertenecen enteramente a ninguno de estos polos, pero principalmente están agrupados en dos polos, que voy a llamar el 1 y el 2. El primero le va a sonar a ustedes una cosa un poco abstracta, pero es que es así. Primer polo de significado. Propiedades de un sistema, cualquier sistema, en relación con entradas al y salidas del sistema. Entonces, repito, propiedades de un sistema, cualquier sistema, en relación con entradas al y salidas del sistema. Te dirá, Tiza, eso va, ¿no? Segundo polo. El segundo polo es una lista de cosas, procesos, realidades, la lista.
bastante larga. Obviamente vamos a examinar detenidamente esto, para que pues, todo tipo de cosas, como ustedes pueden imaginar, y a las que voy a referir ahora. Así que tenemos dos polos. El primero, definición abstracta, propiedades de un sistema, cualquier sistema, en relación con entradas al salidas del sistema. Segundo polo, una lista de cosas, fenómenos, procesos, etc. El uso de la palabra se refiere a usos relativos al primer polo o al segundo o a los dos. Fuera de esto hay más usos. Por ejemplo, la expresión clase, ¿en qué va usted? ¿Qué sé yo? ¿En qué va usted a volar de aquí a Nueva Zelanda? Uy, en clase económica. Clase económica, imagínense usted lo que es eso. Clase económica quiere decir invariablemente clase barata. Clase económica. Esta pensión es muy económica. No quiere decir, quiere exactamente decir que es muy barata. Bien, esto tiene relación con alguno de los polos anteriores. Lo que pasa es una relación parcial y algo más tenue. Usos de ese tipo hay más. No os lo voy a decir porque no es necesario. Pero estos son los polos principales. Como vamos a ver algo más adelante, en una conferencia próxima, varias conferencias próximas de hecho, estos dos polos de significado están conectados entre sí. Tienen una relación bastante estrecha. Pero a primera vista no se ve. Precisamente los significados propios que se usan en teología, lingüística, psicoanálisis y más cosas suelen ser significados propios del primer polo. Luego tienen su segundo polo particular, cada una de ellas, pero el primero es común. Bien. Le digo esto porque esto les puede dar indicación de algo que vamos a ver después, y es que el primer polo es dominante sobre el segundo, aunque no lo parezca. Es el polo principal. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Respuesta, esperen ustedes y vean. Bueno, estos son los polos. ¿Por qué la acotación temporal? Bueno, esto es un tema, de nuevo, interesantísimo, que voy a mencionar, por si a alguno de ustedes le interesa, pero que no voy a desarrollar. Porque el modo de percepción, primero, y la importancia y urgencia, segundo, de las realidades a las que se refiere la palabra economía, no han sido uniformes a lo largo de la historia humana de la que yo tengo noticia. No. ¿Cómo puede usted saber esto? Pues puede saber esto de varias maneras. Primera, leyendo historia, y en segundo lugar, y concurrentemente, leyendo literatura. Literatura de la más remota antigüedad, en la que hay textos escritos hasta hoy. ¿A temas económicos se hace referencia? Por supuesto. Por supuesto. En los textos legislativos más antiguos, conocidos por nosotros, en toda clase de literaturas, poesía. Al comienzo de estas conferencias, hicieron ustedes una breve referencia a un texto de Ovidio, se llama Fasti,
digamos, meses del año. Entonces, en el primer mes, en el mes de enero, se refiere al dios Jano, un sujetillo interesante, ya dos caras, una hacia adelante y otra hacia detrás. Es el que abre el año, una especie de portero. Una revelación que le hizo Jano al poeta, el poeta postrado en tierra y con, en fin, temblando, con temor y temblor y atención. Y ahí hay una referencia al dinero. Además, una referencia bastante irónica con respecto a los dioses del panteón romano, en este caso. Pero mucho antes que eso. Muchísimo antes que eso. Hay textos escritos muy antiguos, mucho más antiguos que eso, en griego, pero también en otras lenguas orientales. El griego no es oriental, otras lenguas orientales en concreto, y no orientales, lenguas indoeuropeas, distintas al griego y al latín. O sea, que no es que sea una cosa nueva, no, no es nuevo, es perpetuo. Lo que pasa es que la importancia que se le daba, tanto en unos medios como en otros, a lo que designa en general la palabra economía, ha ido variando con el tiempo. ¿Cómo? No se lo voy a decir a ustedes. Primero, porque no podemos extendernos, y en segunda razón, o segundo lugar, porque yo no tengo eso claro en mi cabeza. Y de hecho no creo que haya, no conozco, bueno, quiero decir nada, porque yo no conozco la mayor parte de las cosas, no conozco ningún texto que trate de eso de una manera sistemática. No conozco. Como no conozco, y mis conocimientos sobre el tema, aunque no pequeños, son fragmentarios, pues prefiero no decirlo. Aparte de que no es el tema. Bien, esto es economía. ¿Cómo vamos a enfocar el estudio de esto? ¿Cuál era el objeto de estudio? Fijándonos en el proceso de generación de acción humana y realidad histórica, la fluencia. Recuerden ustedes que la fluencia es una fluencia incesante hasta ahora y que no se desvanece. O sea, no es que se avanza un instante en el proceso de interacción y de generación de realidad histórica y el resto desaparece o se esfuma. No, no, eso no pasa así en absoluto. Eso está ahí hasta el fin de los tiempos históricos. ¿De qué modos? Esa es otra cuestión. Pero está. La historia no es que de repente, esto se lo he repetido muchas veces. Ya está, no está nada. Bien, pues en el seno de eso, vamos a ver dónde está lo designado, ora por el primer polo, ora por el segundo polo, ora por los dos simultáneamente, en el proceso y resultados de generación de acción personal, en el proceso de interacción, de despliegue de acción personal y por consiguiente de generación de realidad histórica. Eso es exactamente el plan. Este plan, naturalmente, se subdivide en varios apartados secuenciales que iremos viendo sucesivamente. Antes de nada, sin embargo, voy a precisar indicativamente el contenido del polo 1 y el contenido del polo 2, para saber con mayor precisión a qué atenernos. Esto va a ser, señoras y señores, el programa para las próximas conferencias, que son bastantes, porque esto que acabo de decir, que parece una cosa así sencillita, ya verán ustedes que sencillito no tiene nada, pero vamos a ir desentrañando paso a paso y con bastante calma cada una de las etapas lógicas del asunto. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero de todo, la lista, el polo 2 es una lista, vean ustedes qué lista más curiosa y qué propiedades tiene esta lista. Y el polo 1.
Esto es, señoras y señores, todo por hoy. Espero que les haya resultado grato e ilustrativo. Les deseo a ustedes muy buenas tardes y hasta la próxima conferencia.